¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy muy emocionada de presentarles este pastel. Es un fruitcake tradicional, el cual no necesitamos añejar. Se puede hacer un día antes o incluso el mismo día. Y es una versión clásica. Le incluimos el mazapán, el cual está delicioso, y lo decoramos con unas nochebuenas. Espero que lo disfruten y lo intenten en casa. Déjenme saber en los comentarios cómo les fue. Gracias. Lo primero que vamos a hacer va a ser en una olla, vamos a disponer nuestra azúcar, a la cual previamente ya le habíamos agregado la ralladura de un limón. Toda la ponemos aquí. También nuestra mantequilla. La incorporamos a la mezcla. Nuestros frutos secos, comenzando por las nueces. Aquí es opcional, yo usé nueces pecanas, pero pueden usar las que ustedes gusten o combinar pecanas con de Castilla, almendras, lo que más les guste. Y aquí tengo variedad de frutos secos. En este caso yo usé dátiles, usé cerezas, pasas de las güeritas y pasas de las normales. Entonces vamos a integrar esto. Pueden usar cualquier ingrediente que ustedes prefieran u omitir el que no les guste. Y a nuestra mezcla vamos a agregar especias. En este caso tengo jengibre, tengo clavo, tengo canela y nuez moscada. Y se va todo para acá. Huele súper rico. La verdad despide un aroma súper rico navideño. Y una taza de agua. Esto lo vamos a mover bien, únicamente que se incorporen los ingredientes. Y nos vamos a ir a la estufa a hervir esto por alrededor de 5 minutos. Lo que va a hacer es que nuestros frutos secos se hidraten y suelten todos los aromas. Y como podemos ver aquí, ya soltó el primer hervor. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo a temperatura media. Le voy a bajar un poquito la lumbre. Y aquí lo vamos a dejar 5 minutos y regresamos. Y en lo que tenemos nuestra mezcla en la lumbre, vamos a hacer algo súper padre que realmente ahorita ya no se maneja mucho, pero que es súper clásico y me parece ideal volverlo a traer, que es el mazapán. Originalmente el fruitcake clásico va cubierto de mazapán. Es una masa que se extiende y cubrimos con ella nuestro pastel. Entonces para ello necesitamos azúcar glass, la cual vamos a cernir junto con harina de almendras, que la consiguen en cualquier supermercado. Ya realmente es muy sencillo conseguirla, o si no, en el procesador de alimentos podemos moler nuestra almendra hasta formar esta harina. Vamos a cernir todo. Ya lo tenemos cernido, y todo esto que no pasó por el tamiz lo vamos a tirar. Y en nuestra batidora o procesador de alimentos, perdón, vamos a colocar nuestra harina de almendra con nuestro azúcar. Y vamos a batir incorporando el agua poco a poco. Y una cucharadita de extracto de almendra. Este es importante que no se nos pase porque el sabor es muy fuerte. Entonces con poquito tenemos. Y dejamos que se incorpore todo en nuestra batidora. Vamos a trabajarlo nada más así para reservarlo. Vean qué bonito. Este es el tono natural y es el que me gusta a mí usar, pero pues también se puede pintar y hacer figuritas. No sé si han visto las figuritas como de frutitas o así. Pues con esto ya está perfecto para hacerlas. Vamos a formar nuestro disco y lo reservamos con papel plástico. Aquí ya tenemos nuestra mezcla de frutos secos y azúcar. Huele delicioso. Todavía está muy caliente. La voy a transferir a este recipiente, en donde vamos a dejar que se enfríe casi por completo. Tiene que estar tibia para que ahora sí empecemos nuestra mezcla para el pastel. Y ya nuestra mezcla está tibia. Realmente toda la casa huele delicioso. O sea, yo los aliento mucho a que hagan esto con su familia. Realmente se vuelve una tradición muy, muy bonita. Y ahora sí, vamos a precalentar nuestro horno a 350 Fahrenheit, que son 180 grados.
Y un tip, es opcional, pero pues a mí me gusta mucho, le da mucho sabor. Le pongo un chorrito nada más de licor 43 y realmente hace la diferencia. Vamos a mover aquí. Yo aquí con mi café, una disculpa. Y ahora vamos a agregarle también una cucharada aproximadamente de vainilla. Y 2 huevos. Vamos a batirlos un poquito antes de incorporarlos. Dos huevos. Por eso es importante que la mezcla no esté caliente, porque esos huevos se nos podían llegar a cocer, ¿verdad? Entonces, ya que se enfrió es que estamos haciendo esto. Y ahora sí, vamos a agregar nuestros ingredientes secos. Tenemos nuestra harina, nuestro polvo para hornear y una pizca de sal. Todo, no necesitamos batidora, no necesitamos ningún aditamento electrónico, únicamente vamos incorporando toda nuestra mezcla. Así de manera envolvente. Así se ve nuestra mezcla, súper incorporado todos nuestros ingredientes. Y en este punto ya estamos listos para disponer la mezcla en nuestro molde. Aquí hay que presionar un poquito, o sea, para que nos quede bien compacto nuestro panqué, nuestro pastel, y que quede equilibrado en todo el molde, ¿no? O sea, que no haya pedacitos más altos o lo que sea. Entonces lo acomodamos y distribuimos bien. Listo. Y nos vamos al horno por alrededor de 60-70 minutos. Pasaron 60 minutos, nuestro pastel ya está listo para sacar del horno. Yo ya me puse un suéter porque aquí en Monterrey está bajando la temperatura. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó. Vean, así se ve. Vamos a dejar que se enfríe por completo y volvemos para decorarlo con nuestro mazapán. Nuestro pastel, nuestro fruitcake ya está a temperatura ambiente. Y ahora este fruitcake es fácil, no lo vamos a añejar por semana, no lo vamos a estar bañando con licor, pero antes de decorarlo sí le vamos a dar una pasada, una humectada con, en este caso yo tengo ron especiado y únicamente vamos a, con un picahielos o con un palito de madera, hacerle orificios para que por ahí también pase nuestro licor. Vamos a usar el molde en donde horneamos nuestro fruitcake para tomar de ahí la circunferencia de nuestro disco con un cuchillo, con un cortador de pizza. Listo. Vean qué bonito nos quedó. Realmente se puede quedar sin el mazapán, pero honestamente sí le da un toque mucho más clásico y más vintage, por así decirlo. Ahora sí, con todo el dolor del alma, pues vamos a partirlo. Quiero que vean por dentro cómo se ve, cómo queda la rebanada. Es un pastel obviamente algo denso. Está lleno. Vean qué hermosa rebanada. Podemos ver el mazapán, todos los frutos secos, ese color que lo caracteriza. Realmente queda súper rico. Inténtenlo en casa y platíquenme cómo les fue.